El día de hoy tenemos el gusto de contar en la balanza con el licenciado Rodrigo Quesada Consen, quien es candidato al cargo de magistrado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, licenciado, y bienvenido. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, pero sobre todo por la oportunidad de dejarme acercar a la población para que nos puedan escuchar en esta importantísima campaña electoral para elegir personas juzgadoras. Te describe como un defensor de la democracia mexicana, ese es casi casi lo primero que nos aparece. ¿Nos puede contar un poco de cómo ha sido su camino? Bueno, número uno, desde que elige la carrera que va a estudiar hasta el punto en el que se encuentra el día de hoy. Bueno, creo que es muy corto decir que es desde la carrera, ¿no? Esto es una formación de años, de formación de vida. Te platico rápidamente, soy de esta generación que vivió 1988 ya con conciencia, vivimos el 2000, 2006, ya sé que me salté el 94, pero ahorita voy a decir por qué. Eh, Esto nos trae dentro de lo que es la democracia mexicana paradigmas muy importantes. Cuando vas viendo todo lo que ha pasado, salimos de un régimen de partido único a cambio democrático de partido en el poder, es decir, transitamos de lo que es el PRI al PAN. Esto permite que haya en lo que es las juventudes una modificación de pensamiento para la defensa de la democracia muy grande. Las instituciones se fueron estableciendo, se estableció un instituto ciudadano que era el que defendía el voto, se establecieron órganos jurisdiccionales, primero con poca actuación real porque estaban sujetos a lo que decidieran en la Cámara de Diputados y además ya después se estableció una autonomía real. Todo esto fue lo que me tocó ver desde fuera. ¿Por qué aparte del 94? Porque en el 94 un México convulso que iba a entrar, decíamos, a el primer mundo y termina con una revolución social en Chiapas. Esto me toca cuando soy joven, estoy transitando de la secundaria a lo que es la preparatoria. Yo ingreso a la preparatoria 6 de la UNAM y esto es un cambio para mí de mentalidad tremendo. Desde entonces comencé a ver que había algo más allá, que teníamos que defender a los que menos tenían, que el mundo no era como nos pintaban en las noticias y entonces vino este cambio en la mentalidad. ¿Por qué elijo derecho y no elijo alguna otra rama de las ciencias sociales? Porque siempre me apasionó la defensa de los que menos tienen. Las personas que más desprotegidas están, yo siempre consideré que a partir del derecho podemos hacer un cambio real en la sociedad. No conocía todas las ramas del derecho, esto es algo muy raro, mis papás eran abogados, pero yo no conocía todas las ramas. Y cuando entro a la Facultad de Derecho de la UNAM, me permite tener una gama gigantesca y descubro el derecho electoral. Me apasiona el derecho electoral, no era una materia obligatoria en mis épocas, era una materia optativa, pero esto me permite acercar la lucha social, el pensar en una transformación para que se permita que el voto de la ciudadanía cuente y se cuente. Pero además poderlo defender desde un órgano jurisdiccional, que es muy importante, un órgano jurisdiccional que sea imparcial, independiente. Una de las cuestiones por las que siempre he pugnado, que siempre he llevado en la piel y que gracias a la experiencia que he tenido, pero sobre todo a las personas juzgadoras con las que he colaborado, me ha permitido ver que podemos tener esto y que podemos hacer que la democracia avance. Esto es más o menos cómo es que llegué a la carrera. ¿Por qué defensor de la democracia? Porque creo que es lo mejor que tenemos en el país para poder avanzar. Recordemos que el artículo tercero no describe la democracia nada más como una forma de gobierno, sino es una aspiración continua, el mejoramiento de la vida de la ciudadanía, de la población en general. No podemos seguir en un México ciego, en un México que no conozca las necesidades de su población y no nos toca a nosotros resolverlas desde el Tribunal Electoral, pero sí nos toca respetar el voto ciudadano, respetar los derechos políticos electorales, hacerlos valer para que lo que la población ha decidido se lleve y este sea el gobierno que tenga la población sin que nosotros ni ningún otro factor ajeno entre. Simplemente hacer respetar la voluntad de la ciudadanía. Creo que eso es lo más importante porque las instituciones, como bien dice la Constitución, se establecen en beneficio del pueblo. Y nosotros somos las personas que cuidamos que el voto ciudadano se cuente para que estas instituciones se puedan establecer conforme ha decidido el pueblo.
¿Existió algún o recuerda algún caso de justicia o injusticia? O sea, algún caso que le haya marcado y que constantemente como que llega a su mente cada que algo fuerte ocurre en el país o de manera personal, pero el caso que haya sido un antes y un después en su vida. Te lo decía, 1994 y 1999. 1994, cuando México está entrando en este tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, se decía que íbamos a entrar al primer mundo, que México iba a cambiar, que iban a desaparecer las desigualdades, que íbamos a tener una sociedad más justa, pero no es cierto. En 1994 el ejército zapatista surgió a la luz pública y nos enseñó que la larga noche de los 500 años no había terminado, que teníamos muchas deudas pendientes, y más a la juventud que estábamos ahí. Esa juventud que iba creciendo, que después íbamos a llegar a la adultez y que íbamos a poder llevar una propuesta nueva, fresca, de defensa a la población que menos tiene. Y en 1999, la huelga en la UNAM me marcó. Participé activamente desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para defender la educación pública y gratuita. Mi papá y mi mamá pudieron estudiar en la UNAM. Yo pude estudiar en la UNAM. Mis hijos pueden estudiar en la UNAM, pero gran parte de la población también puede estudiar porque recordamos al gobierno que la educación pública superior debe ser gratuita, no debe de costar. Ya mucho se paga de impuestos y todos deben de acceder. No debe ser una educación elitista. Entonces, bajo estas cuestiones, siempre me recuerdan las injusticias a los grupos históricamente discriminados. Y por eso es que siempre que hago una propuesta de un proyecto de resolución, alguna de las magistraturas con las que he participado en materia electoral, me lleva a que sean criterios maximizadores de los derechos de los grupos históricamente olvidados, que vulneramos sus derechos, que no volteamos a ver. Esa es la visión que quiero llevar al Tribunal Electoral. Ver a todos, siempre maximizar los derechos. Nunca más un México ciego y sin justicia. Desde una visión judicial, jurisdiccional, no sé cómo plantearlo, Sí, pero desde esa jurisdiccional. visión Ajá. jurisdiccional, desde esa visión, ¿qué cree que hace falta para que se pueda llegar a esa promesa que hace muchos años se hizo de un México primermundista, por ejemplo? Mira, en la visión jurisdiccional, lo primero que tenemos que tener es una justicia social. No nos corresponde a nosotros realmente esto. Recordemos que el país se integra técnicamente por tres poderes, ya sé que están los órganos autónomos constitucionalmente, pero esos tres poderes tienen muy bien definidas sus competencias. Un órgano legislativo que crea el marco jurídico, que es decir, cómo va a regular la vida de toda la ciudadanía, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un poder ejecutivo, que es quien va a aplicar las leyes y va a aplicar todos los programas necesarios para que la población pueda acceder a todos los beneficios que debe dar el gobierno, asimismo que también debe realizar las acciones necesarias para obtener los ingresos. Esta parte les corresponde a ellos. Pero nosotros, como parte del poder público, en caso de que llegue yo a la magistratura, siempre será tener una visión social. No olvidemos que la ciudadanía es fundamental. No podemos permitir que haya cuotos de poder, que haya imposiciones. No podemos permitir que se saque a la ciudadanía. Ha sido una pugna constante, mira, te voy a platicar, por ejemplo, las candidaturas independientes. No se les había dejado, era un régimen de partidos en donde los votos se habían creado. Tuvimos ya candidaturas independientes. Hay candidaturas no registradas también que han ganado. También tenemos que avanzar en este sentido para ver cuál es la voluntad real de la población. La justicia electoral ahorita está un tanto cerrada. En el siglo XIX, Ignacio L. Vallarta decía que la tecnificación del amparo había alejado la justicia de la población porque permitía que nada los ricos, que eran quienes tenían recursos, pudieran tener abogados buenos y entrar a la justicia. Hoy, con la justicia electoral, comienza a pasar algo igual. Nada más quien tiene dinero puede acceder a buenos abogados. No, esto no debe ser así. Mira, tenemos una ley de medios muy complicada a nivel federal. Tenemos recursos, por ejemplo, te pongo el caso de la elección judicial que tenemos ahorita. Ujú. Tenemos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que se aplica antes de que fueran candidatos o que fuéramos candidatos, con 4 días para promover y unas reglas. Después un juicio electoral con 3 días. Y vamos cambiando. Y aunque hay personas que son expertas, ¿cómo es que las personas se vean vulneradas y haya este trato diferenciado? Tenemos muchos recursos, debemos de simplificar.
Debemos acercar la justicia, hacer una justicia que esté. Si bien es cierto que tenemos defensorías para las mujeres cuando hay violencia política de género y para las comunidades indígenas, faltan otros grupos históricamente discriminados. Tenemos que avanzar, no solamente con defensorías, sino con hacer la legislación accesible. No solamente es hacer la sentencia entendible, no solamente es escribir sencillo, porque muchas veces no podemos decirlo tan sencillo, y eso te lo pongo. Cuando vas con el médico, te dice que tienes, te da una receta, y tú así compras el fármaco, pero no sabemos todo lo que contiene, todos los enlaces que tiene químicos y confiamos. Lo mismo sucede cuando tenemos una sentencia. Tenemos que hablar con una parte técnica, pero entendible. Tenemos que explicar qué es esto para que lo sepan ustedes. Pero eso no quiere decir que olvidemos el tecnicismo jurídico para poder cómo resolver. Nace explicar, pero también la legislación se tiene que modificar. Tiene que haber una forma en que se haga más sencilla y accesible a la población. Y esa parte nos corresponde a nosotros, primero, en evitar que haya estos formalismos, hacer una justicia accesible. No podemos nosotros hacer las propuestas de legislación, pero sí podemos mandar alguna petición, hacer alguna cuestión ya como magistrados, para que haya una modificación. Recuerda qué pasó con la ley de amparo. El entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, participó activamente. Y esto no quiere decir que haya un sometimiento de parte de un órgano, ya sea judicial, al ejecutivo o legislativo. No, es coordinación. En este país es un solo poder y actuamos coordinadamente. Hay muchos ejemplos a nivel internacional y en México también hay muchos ejemplos en que se ha actuado coordinadamente en beneficio de la población. ¿Qué cree que es más urgente? ¿Que se mejore la capacitación de los órganos, de los jueces, o que más bien se fortalezca el acceso de esta justicia a los sectores vulnerables del país? Mira, aquí hay una cuestión que me parece que ha habido ahí un tanto de distorsión. Se ha hablado que con la reforma del Poder Judicial no van a llegar personas preparadas, que con la reforma del Poder Judicial cualquiera va a poder llegar porque no hay una carrera judicial. Lo cierto es que tenemos excelentes litigantes, tenemos personas muy estudiosas en la academia que no se han desarrollado en el ámbito jurisdiccional, pero que perfectamente pueden llevar a cabo esta labor. Habemos quienes hemos estado en la judicatura por muchos años, hay quien ha estado poco o quien no ha estado, pero esto no evita que conozcamos de derecho. Ahí está un requisito, que es ser licenciado en Derecho o licenciada en Derecho, y esto tiene una cuestión fundamental, es que conozcamos de leyes. Entonces, la capacitación es permanente, el estudio es permanente, no porque lleguemos a un cargo se acaba, no porque terminemos una licenciatura, una especialidad, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, quiere decir que no sigamos estudiando, no es cierto. Estudiamos todos los días y todos los días nos capacitamos. Creo que es más urgente que tengamos leyes que permitan el acceso a la justicia y también juzgadores que veamos con perspectiva de género intercultural a favor de las poblaciones más discriminadas y olvidadas históricamente, que tengamos criterios que permitan el acceso a la justicia, evitando formalismos innecesarios. Es más urgente eso y que tengamos personas comprometidas con estos criterios y con la población, a que tengamos una capacitación que en principio todos los que estamos ahí, porque ya nos dijeron que somos idóneos, nos analizaron objetivamente, que estén. No debe acabar, sino que estoy diciendo que no debe haber. Es responsabilidad nuestra y debe haber una continua capacitación y estudio, pero es más urgente que tengamos esto con la población que ha sido históricamente vulnerada. Y en términos electorales, ¿cómo se garantiza una justicia electoral en un país donde, pues, eh, sí, históricamente el poder siempre ha estado concentrado más en un solo partido, en donde en elecciones se sabe que hay intervención, por ejemplo, de actores criminales en los procesos democráticos? ¿Cómo se garantiza Mira, ahí una justicia electoral? mira, lo primero que tenemos que partir es, todo juzgador debe ser imparcial e independiente. En palabras muy llanas, para que me entiendan, debe de tener el valor suficiente para soportar cualquier intento de soborno o cualquier intento de presión. Yo como juzgador no me dejaré presionar y jamás aceptaré, porque nunca he aceptado presión ni soborno alguno. Eso es parte de la honestidad que tenemos, es parte de la ética que tenemos, de la imparcialidad
que manejamos. Eso es fundamental. ¿Cómo se puede dar? Primero, puede haber que haya un punto en el que estemos como ahorita, en que haya un partido dominante. Pero el que haya un partido dominante no quiere decir que sea antidemocrático el sistema. La población votó. Y se ha hablado mucho de una supermayoría, pero es una supermayoría creada bajo reglas que ya estaban preestablecidas, que se creó con otros partidos que después reclamaron para estar. Lo cierto es que se llevó a cabo la asignación de curules de representación proporcional conforme está en la legislación, que se votó conforme está en la legislación. Si hay alguna cuestión que no sea correcta, no es problema en la aplicación de la ley, es de la estructura, de cómo está conformada, de la arquitectura constitucional y legal, y eso corresponde al Congreso de la Unión, la reforma. Podemos platicar aquí, llevarnos horas, cuál podría ser el mejor modelo, vamos a encontrar siempre pros y contras en cada uno, si es de mayoría, si es de representación, si es mixto como el que tenemos, si debe de ser alguna alternativa de mayoría de representación con lista abierta, ¿verdad? Podríamos platicar horas, pero lo cierto es que esto es, ¿cómo se garantiza? Uno, cumpliendo la ley. Dos, siempre con mandatos de principios constitucionales. Tres, maximizando derechos, porque no nada más es que se vote. Recuerda que tenemos reglas de paridad, de inclusión de cuotas de indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, las famosas cuotas arcoíris, y entre muchas que tenemos. Y debemos de garantizarlas, porque esa voz debe llegar al Congreso. Entonces, esa es parte de cómo se va a hacer. Y ahora, respecto del crimen organizado, por desgracia, sabemos que México vive un momento convulso. Pero esto no quiere decir que haya un narcoestado, no quiere decir que tengamos cuestiones. No me puedo meter porque no conozco cómo están realmente en esas entidades que se mencionan. Pero sí te puedo decir que cuando hemos conocido de estos casos, el Tribunal Electoral ha tenido criterios muy importantes. Primero, debe haber una prueba directa, real, no nada más un dicho, porque no puedo estar con dichos. No puede salir alguien y decir, yo vi que esto y no tener una prueba. Primero tenemos que tener pruebas. Dos, hemos dicho que cuando es muy difícil probar, tenemos la denominada prueba contextual. Es decir, si en varios medios que confluyen, hay varias comunicaciones, tenemos varias manifestaciones de personas y sabemos que ocurrieron ciertos hechos porque están acreditados, porque no están la documentación de la casilla o alguna otra cosa, vemos y se han anulado distritos. ¿Esto por qué? Porque no tenemos certeza de la autenticidad de la elección. Es importantísimo saber que fue voluntad de las personas que fueron a votar que iban a votar en ese sentido. Y cuando se tiene una duda fundada y con un elemento de prueba, como te digo, de la prueba contextual, a partir de presunciones válidas jurídicamente, se ha llegado a anular. Entonces, ¿cómo es que se concreta esto en la justicia electoral? Teniendo la sensibilidad como juzgador de ver qué es lo que pasó, el actuar conforme a principios constitucionales, reglas de interpretación, reglas de aplicación para valoración de pruebas, pero sobre todo no trayendo cuestiones ajenas ni conocimiento privado, sino lo que está probado. Debe ser conforme a lo que está en el expediente. Y siempre, siempre dando validez en principio al voto de la ciudadanía, porque lo presumimos que fue sin coacción. Cuando ya tenemos algún elemento discordante, ya se puede hacer la intervención y se ha anulado. Y creo que ha sido correcto lo que ha hecho el tribunal. Si tuviese que elegir tres valores que lo representen, ¿qué valores serían? La honestidad es fundamental. La imparcialidad también es fundamental. Toda la vida lo ha tenido. Y el tercero, siempre velar por los que menos tienen. Te lo dije, desde que estuve pequeño siempre me preocupé porque yo he vivido en carne propia esa discriminación, esa carencia, y no podemos seguir con un México ciego y lejano de esto. Son los tres valores fundamentales que me definen. Si pudiese cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Qué difícil pregunta. Complicadísima. Pero yo creo que si pudiera cenar con un personaje histórico, me encantaría cenar con Juan Rulfo, que es mi escritor favorito en todo el mundo, con sus dos libros que tiene, y le preguntaría por qué escribió
el llano en llamas. ¿Por qué llevar el llano en llamas y traernos toda esa serie de historias magníficas de un México por revolucionario? ¿Qué es Ujú, lo que nos quería él decir? Porque interpretamos mucho, todo el mundo interpreta, pero me gustaría que él me lo dijera de propia voz, porque has de saber que cuentan, no porque yo lo haya visto ni lo haya vivido, ujú. que cuentan que tenía una de las charlas más agradables del mundo. Entonces me hubiera encantado escucharlo de propia voz y que él me lo dijera. Un deleite. Una de las preguntas obligadas a todos los candidatos que les hacemos en la balanza es: ¿qué es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Un inocente en la cárcel es peor. Y te voy a decir por qué. Las personas que hemos estado en la lucha social sabemos que se criminaliza la lucha social. Recordarás que Latinoamérica, nada más por poner un ejemplo, vivió dictaduras terribles, terribles. Y hubo no solamente inocentes en las cárceles, sino inocentes muertos con ejecución. Y México no fue la excepción. Cualquiera que se oponía al antiguo régimen tenía ese mismo destino. Es más lamentable tener ejecuciones clandestinas y personas inocentes en las cárceles sin que se les haya escuchado o que se les haya escuchado y una corrupción tremenda porque no se le haya dado al Ministerio Público o al juez corrupto, y no estoy diciendo que todos los jueces o juezas sean, sino específicamente a los que hayan hecho eso, porque tenemos grandes juezas y grandes jueces, grandes magistradas y grandes magistrados y grandes ministros y grandes ministras. Pero eso no quiere decir que todos sean así. Sabemos de la corrupción que había y por eso este cambio. Entonces, para mí es más lamentable que haya personas inocentes en la cárcel. Finalmente, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Entrega total para servir al pueblo. Y no puedo decírtelo en una sola palabra, sino en una frase. Muchísimas gracias, licenciado. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ustedes. Si me permites un mensaje rapidísimo, Claro que sí. esto no es proselitismo, es invitar a todas y a todos a que este 1 de junio voten. Es importantísimo que salgan a votar. Por quien ustedes quieran, infórmense, el voto razonado es lo mejor. Salgan a votar. Es lo más importante porque en ustedes está la decisión.